Instituto Universitario de la Frontera, UFRONT, Inglés Técnico 4, curso intensivo correspondiente al lapso S 2017I, dictado por la profesora Elizabeth Méndez. Este video pertenece al tercer corte. Hola, buen día, bienvenidos. En el tercer corte vamos a seguir viendo el objetivo número 3. Esta es una primera parte de ese objetivo que trata acerca del presente perfecto y el pasado perfecto en voz pasiva. Como contenido del video tenemos punto número 1, verbo haber, algunas generalidades. Punto número 2, ejemplos de oraciones en español en presente perfecto, voz pasiva. Punto número 3, cómo se construyen las oraciones, tanto afirmativas como negativas, en presente perfecto, voz pasiva. Y punto número 4, cómo se construyen las preguntas simples y las preguntas WH en presente perfecto, voz pasiva. Seguimos entonces en la primera diapositiva, donde tenemos las generalidades del verbo haber. El verbo haber es un verbo auxiliar. Él se puede conjugar en presente, en pasado o en futuro. La conjugación en presente del verbo haber en español es la siguiente: has, ha, hemos, han. Una de las conjugaciones en pasado del verbo haber en español es había, habías, habíamos, habían. Y en futuro, la conjugación del verbo haber es habré, habrás, habrá, habremos, habrán. Punto número 2. Ejemplos de oraciones en español en presente perfecto, voz pasiva. El presente perfecto, voz pasiva, es cuando ustedes tienen oraciones de este tipo. Cuando dicen, por ejemplo, yo he sido seleccionado por el equipo, tú has sido llamado por el director, Fernando ha sido entrevistado para el trabajo, nosotros hemos sido tratados muy bien, los productos han sido enviados por Zoom. Fíjense que los que le coloqué allí subrayado y en negrita es el verbo haber, que lo estamos utilizando en presente. Por eso es que estamos este tema tratando el presente perfecto, voz pasiva. Ahora, esto está muy bien, o estos son los ejemplos de las oraciones en presente perfecto, voz pasiva, pero ¿qué característica tiene esta oración como tal? Fíjense por aquí. Las oraciones en presente perfecto, voz pasiva, tienen tres verbos. El primer verbo es el verbo haber en presente. El segundo verbo es sido. Sido es el participio del verbo ser. Y un tercer verbo que es el participio de un verbo principal o del verbo principal que se esté utilizando, en este caso para ustedes, el verbo principal de los ejercicios que ustedes tengan asignados. La característica de esta oración es que tiene dos verbos auxiliares y un verbo principal. Tenemos entonces por aquí yo he. Es el verbo haber es el primer auxiliar. Sido es un segundo auxiliar. Y el verbo principal es el participio, seleccionado. Bien, ahora, ¿qué sucede? El primer auxiliar es el que se va a utilizar para hacer la oración o para construir la oración negativa y es el que se va a mover o se va a intercambiar con el sujeto para hacer las preguntas. ¿Qué va a suceder con el segundo auxiliar? Es decir, con la palabrita sido. Esa palabrita se va a mantener siempre unida al verbo principal como si fueran siameses, como si fueran gemelos, ¿ok? Entonces fíjense por aquí. Tenemos la conjugación del verbo haber en presente en español, es cuando decimos yo he, tú has, él ha, ella ha, eso ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Y la conjugación haber en presente para el idioma inglés: I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Para construir la oración ustedes tienen que colocar el sujeto, el verbo, pero en este caso en el verbo deben colocar tres verbos y luego el complemento. En el segundo elemento, que es el verbo, ¿qué van a colocar? Pues colocan el verbo haber en presente, sido, y el participio del verbo principal, que como les dije, en este caso para ustedes va a ser el participio del verbo que se encuentre en paréntesis en los ejercicios. El verbo haber en presente en inglés se dice have o has, sido se dice o se escribe been, B-E-N, y como tercero pues colocarían el participio en inglés. A continuación tenemos algunos ejemplitos. Fíjense aquí, supongamos que estos son ejercicios que ustedes tienen que desarrollar.
A ustedes los ejercicios yo siempre se los coloco de esta manera. El sujeto, lo que está en paréntesis es el verbo y todo lo que esté después del paréntesis es el complemento. Entonces aquí decimos, el ejercicio quizá diga yo seleccionar por el equipo. Y ustedes transforman ese ejercicio a presente perfecto, voz pasiva, y les quedaría yo he sido seleccionado por el equipo. Deben colocar esos 3 verbos obligatoriamente. En inglés, el ejercicio sería I, que sería el sujeto, todo lo que está antes del paréntesis, que es el sujeto, todo lo que está dentro del paréntesis es el verbo y lo que está después del paréntesis es el complemento. I to select by the team, les quedaría a ustedes en inglés I have been selected by the team. Fernando entrevistar para el trabajo, quedaría en español Fernando ha sido entrevistado para el trabajo. En inglés Fernando to interview for the job. En inglés Fernando has been interviewed for the job. En este caso se utiliza has porque Fernando, si ustedes lo sustituyen, Fernando es él, y para él se utiliza el verbo haber has en inglés. Los productos comprar en macro me quedaría transformado a presente perfecto, voz pasiva. Los productos han sido comprados en macro. En inglés, the products to buy in macro, y me quedaría en consecuencia the products have been bought in macro. Para la construcción de oraciones en presente perfecto, en español le van a agregar la palabra no al verbo haber. Yo no he sido seleccionado por el equipo. Y en inglés le van a colocar N apóstrofe T al verbo haber en inglés. Quedaría I haven't been selected by the team. Fernando no ha sido entrevistado para el trabajo. En inglés, Fernando hasn't been interviewed for the job. Los productos no han sido comprados en macro. The products haven't been bought in macro. Si quiero hacer mis preguntas simples o mis preguntas WH, fíjense por aquí, las preguntas simples lo que tengo que hacer es intercambiar solamente el primer auxiliar con el sujeto. Me quedaría mi pregunta have the products been bought in macro. El segundo auxiliar y el participio que viene siendo el verbo principal quedan los dos juntos en la pregunta. Have the products been bought in macro, y la respuesta se hace igual que como veníamos trabajando en el objetivo 1 y objetivo 2. Respuesta corta afirmativa y es they have, solamente con el primer auxiliar. El segundo no se coloca en la respuesta, solamente el primer auxiliar se coloca en la respuesta afirmativa. Y si es la respuesta negativa, no, they haven't. Preguntas WH deben seguir la fórmula. Paso número 1, WH. Paso número 2, el primer auxiliar. Paso número 3, el sujeto. Paso número 4, los otros verbos. Cuando estoy diciendo aquí otros verbos, me estoy refiriendo al segundo auxiliar y al verbo principal. Y paso número 5, el complemento. El complemento se coloca si no responde la pregunta. Tengo entonces por aquí un ejemplo. Tengo la oración o tengo el ejercicio ya resuelto. The products have been bought in macro. La pregunta que yo quiero hacer es ¿dónde han sido comprados los productos? Independientemente del orden que tengan, este tipo de preguntas en español, ustedes en inglés deben seguir la fórmula, los 5 pasos, sin cambiar los pasos de orden y sin dejar nada por fuera, exceptuando el complemento, porque el complemento puede tener la característica de que les conteste la pregunta. ¿Ok? Entonces fíjense cómo me quedaría esta pregunta. Primer paso, el WH, where. Segundo paso, have, que es el primer auxiliar. Tercer paso, el sujeto, the products. Y cuarto paso, los otros verbos, been bought. Where have the products been bought? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde han sido comprados los productos? Y la respuesta sería en macro. Bueno, por favor diríjanse al aula virtual para que realicen la asignación correspondiente al tema del presente perfecto, voz pasiva.